Buenas noches, chicos. Espero que estén bien. No sé si me escuchan. Por favor, confírmenme en el chat. Ya, gracias. Bien, chicos, hoy, como Emerson no, como Arnold les mostró, vamos a hablar sobre generalidades del electrocardiograma, o sea, electrocardiograma normal y hasta donde nos alcance el tiempo. Porque obviamente ustedes saben que el electrocardiograma es un tema muy amplio, es un tema que no lo aprenden en un solo curso en la carrera, lo aprenden primero en fisiología, luego ven algunas cosas en fisiopato, en semi un poquito más, luego cuando llevan a cardio profundizan más y ya depende de ustedes si es que quieren aprender y profundizar más, van avanzando. Este es el temario que yo había planteado, pero parece que no lo vamos a terminar todo. Vamos a hablar de lo primero que es generalidades. El electrocardiograma. El electrocardiograma es, como yo siempre digo, hay que desglosar la palabra para poder entender qué significa. Por ejemplo, electro viene de actividad eléctrica. Cardio, actividad eléctrica cardíaca y grama, un registro. Entonces, un electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica cardíaca. Este electrocardiograma nos va a permitir evaluar el corazón, o sea, evaluar esta actividad eléctrica cardíaca. Porque el corazón se puede valorar de distintas maneras. También una evaluación hemodinámica. En este caso solo es de actividad eléctrica cardíaca. ¿Y cómo lo hace? Mediante derivadas. ¿Qué son las derivadas? Las derivadas es como una forma en la que, en distintas vistas que vamos a tener de un solo objeto. Por ejemplo, en esta región va a haber la parte superior y va a ver que esta manzana tiene un tallo y una hojita. Pero este de abajo solo va a ver la parte de abajo, la parte inferior. No va a ver esta hoja ni este tallo. Este va a ver un lado izquierdo. Digamos que esta manzana, este, por acá le falte una parte. El, la vista de este lado no lo hubiera visto, pero este lado sí. Pero si hubiera pasado la contraparte, o sea, el, acá hubiera habido un daño, este lo vería y el otro no. Entonces, para eso es que sirven las derivadas. Porque mediante estas derivadas vamos a poder ver cada una de las caras del corazón en este caso, no de esta manzana. O algunos libros lo demuestran como visiones, como cámaras, ¿no? Cámara de un lado, cámara de otro. Pero en realidad son 12 derivadas para poder ver las partes más importantes, más principales del corazón. Estas 12 derivadas o 12 visiones, si es que ustedes quieren entenderlo así, se dividen en dos grandes grupos, las precordiales y seis que se llaman estándares. Precordiales porque van a ver el corazón, este, de manera, valga la redundancia, precordial, o sea, alrededor del corazón. Y estándares se van a dividir en unipolares o bipolares. Bipolares está D1, D2, D3 y unipolares ABR, ABL y ABF. ¿Por qué tienen estas letras? R de Ray, L de Left y F de Foot. Ray porque esta es la del color rojo, va a ir en la mano derecha, la ABL va a ir en la mano izquierda y la ABF va a ir en la pierna izquierda, en el tobillo izquierdo. ¿Por qué acá ven uno extra, que es el negro? Este negro sirve como una especie de, no sé si tienen en sus hogares un tercer agujerito en los interruptores, que es el pozo a tierra. Entonces, para darle estabilidad a estos electrodos. No, no es que te dé una derivada esta negra, sino le da estabilidad a los demás. Y las otras seis precordiales que van de V1 hasta V6. Ahorita vamos a ver qué cara y dónde se colocan y por qué son 12. Pero ya saben, precordiales, V1, V6, bipolares, siempre preguntan, ¿cuáles son las bipolares? De uno, de 2 y 3. Las unipolares, ABR, ABL y ABF. Y ya vamos a ver por qué se llaman estas unipolares y estas se llaman bipolares. ¿Dónde se colocan mm, estas derivadas? Me imagino que en la primera semana donde pudieron ir a las prácticas hospitalarias, ustedes han podido eh,
han podido tomar un electrocardiograma, ¿no? Entonces, prácticamente, pues es así. El tórax, obviamente ustedes no lo ven así cuando van a palpar al paciente. Existe una técnica que es el conteo de espacios intercostales, donde colocan su mano, algo así. Un dedo gordo, otro dedo índice, el dedo medio y el dedo anular. Esta sería una mano, me sale media deforme, pero así. Entonces ustedes colocan la mano de esa manera y de ahí van bajando. Y así van contando los espacios intercostales. El primer espacio que van a poder ver más pegado sobre la clavícula va a ser el primer espacio intercostal. Y de ahí van bajando. Van haciendo el juego, palpando, palpando y así van contando cada espacio qué posición es. Pero bueno, empezamos acá. Este es el inicio, que es el área supraesternal. Este se llama ángulo de Luis, que muchas veces es la parte más elevada de este esterno. Pero de ahí vas bajando. ¿Vas hasta dónde? Hasta el cuarto espacio intercostal. Entonces cuentas uno, dos, tres y más o menos tu meñique va a ser el cuarto espacio intercostal. Y ahí colocas el primer electrodo. De ahí al frente, en la misma posición, en el corto espacio intercostal, pero línea paraesternal izquierda, está el segundo electrodo. El V3 normalmente se deja, ya no lo colocas todavía. Te saltas al V4 y este lo vas a colocar en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Ahí lo colocas. ¿Y el V3 dónde? En la mitad entre el V2 y el V4, o sea, en la equidistancia, ¿no? Que quede a la mitad de un vector, de un segmento imaginario. Y luego el V5 lo colocas ¿dónde? En la línea axilar anterior, igual en el quinto espacio intercostal. Y el V6 ya no en la línea axilar anterior, sino en la línea axilar media, igual en el quinto espacio intercostal. ¿Ya? Entonces algo así. Acá está. Uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. Igual, línea axilar anterior y línea axilar media, igual en el quinto espacio intercostal. ¿Ya? Esa es la distribución de los electrodos en el electrocardiograma. Este es un electrodo poco más moderno. No es tanto como el que tenemos acá clásicamente, que son chupones que dejan una marca redondeada. En este caso es menos dañino. V1, V2, dejas el V3, pones V4 y lo colocas en la mitad. V5 y V6. Y ya está. Ya, ahora sí, acá explicamos por qué se llama derivadas. Ya hemos explicado las derivadas, las precordiales, ¿no? De V1 a V6. Ahora vamos a hablar de las estándares que se dividen en unipolares y en bipolares. ¿Qué sucede? Ese es el triángulo de Eindhoven, ¿ya? Es un postulado antiguo que se tenía, que iniciaba así. El corazón es el centro. Ya el corazón se encuentra en el centro. Y de ahí tú vas a trazar un vector del brazo derecho al brazo izquierdo. Ya, ese es el vector uno. Otro vector vas a trazar del brazo izquierdo a la pierna izquierda, que es el vector 3. De la mano derecha a igual al tobillo izquierdo es el vector 2. Pero siempre considerando esto, considerando que la cola es negativa y la cabeza es positiva. ¿Ya? Igual, acá de la derivada 3, la cola es negativa y la cabeza es positiva. Del vector 2, la cola es negativa y la cabeza es positiva. ¿Ya? Entonces, se llaman bipolares porque van a tener dos cargas. Una carga negativa en la cola y una carga positiva en la cabeza. ¿Ya? Esos son los bipolares. ¿Y qué sucede con los unipolares? Los unipolares solo tienen una carga que es hacia adelante, que es la positiva, hacia donde van. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen este ABR de dónde va del corazón hacia el brazo derecho. El ABL hacia dónde va del corazón hacia el brazo izquierdo. El otro, el ABF va del corazón hacia el tobillo izquierdo. ¿Ya?
Y ya saben que el uno une brazo derecho, brazo izquierdo. El 2 brazo derecho con tobillo izquierdo. El 3 brazo izquierdo con tobillo derecho. Entonces, ya tienen este triángulo. Entonces, ¿qué pasaría si es que ustedes, me imagino que han estudiado los vectores? Los vectores, obviamente ese vector me salió mal, tienen una dirección, ¿verdad? Puede ser en esta dirección, puede ser hacia esta dirección, pero igual, este vector, por ejemplo, si yo quiero ponerlo acá, va a tener, es válido. Si es que este vector, por ejemplo, este vector, yo lo quiero mover hacia abajo, también es válido en esta posición. Entonces no habría problemas. Igual, si es que yo tengo un vector hacia allá y otro vector hacia allá, estos dos vectores, como van en direcciones contrarias, se anulan. Igual, si es que uno va hacia arriba y otro va hacia abajo, igual se anula. Pero también dependen, ¿no? De la magnitud que tengan. Si es que este es 5 y este es 3, al final resulta un vector hacia arriba, pero que es 2. Y lo mismo en los otros puntos. Entonces, ¿por qué les he explicado esto? Porque imagínense que ustedes quieren mover este vector, el uno. El uno lo pueden mover. ¿Hacia dónde? Hacia acá. Ya, digamos que este 3 lo quieren mover para que inicie acá en el punto central. Lo pueden mover y se une acá. El 2 también lo pueden mover y lo colocan acá y se va hacia allá. Entonces ya tendríamos que todos inicien en el mismo punto, ¿no? Este sería el uno, este sería el 2, este sería el 3. Y ahora vamos a ver por qué es importante. ¿Por qué he hecho esto? Que todos empiecen en el punto central. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú unes este triángulo del de Eindhoven que habla de los bipolares, que es uno, 2 y 3, obviamente ya lo hemos movido en esta dirección. Y luego tenemos el de Goldenberg, que es los unipolares. Igual todos inician en el mismo centro, pero lo hemos llevado a este plano, siempre considerando que el corazón es el punto central. Entonces, vamos a tener este plano. Este plano obviamente no es un plano cartesiano que lo habíamos estudiado en el colegio, o en las academias, porque en ese plano decíamos que el derecha es positivo y hacia arriba es positivo, pero si se dan cuenta, acá es negativo. Acá sí se cumple, pero para arriba es negativo. Entonces es un poco distinto. ¿Pero por qué es distinto? ¿Por qué? Porque el corazón, si nosotros dibujamos el corazón en esta, más o menos así, ya, así estaría el corazón. Pero recordemos que la despolarización, ¿qué sucede? Como es básico, les voy a hablar. Lo que sucede es de que el corazón, para que pueda latir, no es que late todo el corazón de una, sino que primero se contraen las aurículas y luego se contraen los ventrículos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las aurículas que reciben la sangre venosa puedan contraerse y llenar los ventrículos para que una vez que estén bien llenos, recién se contraiga. Entonces, esa característica de que primero se contraigan las aurículas y luego el ventrículo es gracias al sistema de conducción eléctrica, ya que vamos a explicarlo más adelante. La cosa es de que ustedes tienen que saber que si es que nosotros graficamos ese vector, o sea, esa dirección en la que se despolariza es hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque primero aurículas y luego ventrículos. Entonces sería así, la dirección en la que se contrae. ¿Ya? Entonces, como yo les dije, la cabeza es positiva y la cola es negativa, por eso es de que este plano tiene estos valores, hacia abajo positivo, hacia la derecha positivo y hacia arriba y a la izquierda negativo. ¿Ya? Entonces, hemos visto que estos vectores igual se han ido a BL, a BR,
uno, 2, 3 y ABF en esa dirección cardíaca. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es que ustedes sepan que uno está a 0 grados, ABL está a -30, ABR está a -150. Hacia abajo, 2 está a +60, ABF está en +90, 3 está a 120. ¿Ya? Entonces, es importante que conozcan estos vectores para poder para poder ver este vector que les mencionaba cardíaco, el vector cardíaco, hacia dónde se está despolarizando. Entonces, continuamos. Como les decía, tenemos las precordiales y las estándares. Las precordiales, ¿para qué sirven? Para que nosotros podamos ver al corazón en esta dirección, o sea, de una vista, un corte sagital o un corte transversal también llamado. Ya, un corte, mejor dicho, transversal o axial. Ujú. Corte transversal o corte axial es este, para que nosotros tengamos esta visión de adelante hacia atrás. En cambio, las derivadas estándares van a poder ver el corazón en este eje, ¿ya? O sea, de la derecha hacia el centro, de la derecha hacia el centro, de la izquierda hacia el centro. Algo así. Acá se puede ver mejor. Entonces, yo veo de adelante hacia el medio en esta dirección, desde un lateral, desde superior, para eso sirve el otro plano. O sea, un plano horizontal para las precordiales y un plano frontal alrededor para las otras derivadas. Ya, estas son todas las derivadas que vamos a poder ver. Uno, 2, 3, ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3. Y cada uno de estos tiene un nombre, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ya, acá vamos a ver con más detalle. Por ejemplo, este es el corazón. Si nosotros queremos ver desde la parte inferior, tenemos estas derivadas que son 2, 3 y ABF. ¿Por qué? Porque es como si ustedes se hubieran parado acá y estarían mirando de abajo hacia arriba el corazón. Ya estarían viendo la cara inferior. Entonces, ¿con qué derivadas tú ves la cara inferior? Con la 2, 3 y ABF. Ya continuamos. Si es que ustedes quisieran ver la cara superior alta o lateral alta, ustedes se hubieran parado acá y estarían viéndolo así, lateral alta. Y a esas derivadas se les llaman lateral alta, uno y ABL. ¿Ya? Lo mismo. ABR en realidad no sirve para poder ver alguna cara, en realidad nos detalla si es que está bien tomado el electrocardiograma, que ya les voy a explicar más adelante. Y luego tenemos las precordiales, que está V1 y V2, que nos van a ver la región septal. Septal. ¿Por qué septal? Porque vamos a ver esta región, ya del tabique. V3, V4 es región anterior, o sea, la cara anterior del corazón. V5 y V6 es lateral, pero ya no es lateral alta, sino es lateral baja. ¿Ya? Entonces, lo que les he explicado es lo mismo que aparece acá. Entonces, la cara inferior, ¿quién veía? 2, 3 y ABF. La cara lateral alta, ¿quién veía? 1 y ABL. La cara lateral baja, ¿quién veía? V5, V6. La cara septal es V1, V2 y la cara anterior es V3 y V4. A veces juntan V1, V2, V3 y V4 y le llaman cara anteroseptal. Hasta ahí, chicos, ¿todo claro o alguna duda? Todo claro, ok. Bien, continuemos. Entonces, ya hemos visto esta región, cara inferior, cara lateral alta, ABR que nos sirve para poder ver si está bien tomado, las precordiales, V1, V2, septal, V3, V4 anterior, V5, V6
lateral baja. Luego existe una regla, que es la regla de, creo que se llama regla de Indoven, que en realidad sirve para poder ver si es que está bien tomado el electrocardiograma, que es sumar el QRS de la derivada 1 más la derivada 3 y eso nos da la derivada 2. ¿Ya? Van a ver que en algunos casos, solo es para que conozcan, van a hablar de las derivadas V7, V8, V9. En realidad ustedes, ¿cómo se coloca esto? Solo continúan, ¿ya? O sea, si es que se quedaron en V6, V6 era quinto espacio intercostal, línea media axilar. V7, ¿dónde la van a colocar? En la línea igual quinto espacio intercostal, pero línea axilar posterior, ¿ya? V8 igual quinto espacio intercostal, pero ya sería línea medio escapular. Y V9 igual quinto espacio intercostal, pero línea paravertebral izquierda. También van a ver esta nomenclatura. Van a encontrar VR, V3R, V4R, V5R, y este quiere decir que son derivadas derechas. Estas, primero, para hacerles una aclaración, V7, V8, V9 se toma cuando se sospecha de un infarto posterior. Ya es raro, ¿ya? Pero ¿cuándo lo van a sospechar? Cuando ustedes van a tener un infranivel de un ST hacia abajo en las derivadas anteriores, o sea, V1, V2, V3. Y en espejo, que probablemente ojalá lo puedan hablar en algún momento, estas deberían estar elevadas. Y si es que quieren ver, porque si se dan cuenta, acá nosotros solo estamos evaluando principalmente ventrículo izquierdo, pero no ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque lo que más infarta es el ventrículo izquierdo, lo que tiene más problemas es el ventrículo izquierdo más que el derecho. Por eso es de que todo está orientado hacia el ventrículo izquierdo, o sea, el corazón izquierdo, mejor dicho. Pero también el corazón derecho se puede infartar, o sea, el ventrículo derecho también se puede infartar. Y en ese caso tendríamos que tomar las derivadas derechas. ¿Cuándo sospechamos de un infarto derecho? Cuando hay una alteración en las derivadas inferiores. ¿Por qué? Porque la irrigación de la cara inferior con la cara derecha tiene el mismo origen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se colocan estos electrodos? Así como hemos colocado en el lado izquierdo, pero en el lado derecho. O sea, V1 lo colocas donde debería ser, V2 en el mismo lugar, pero cambia el V3. O sea, el V3 lo dejas, como hemos dejado en el lado izquierdo, entonces te vas al quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ahí colocas el V4 y en la mitad entre el V1 y V4 colocas el V3. Y continúas la misma secuencia que se utilizaba en el normal, pero obviamente en el lado derecho. Eh, bien, entonces ahora sí pasamos a lo que es el sistema de conducción cardíaca. ¿Qué es el sistema de conducción cardíaca? El sistema es un sistema eléctrico que tiene el corazón, así como las casas tienen conexiones eléctricas, así como tienen una central donde entra la energía desde el cableado público, llega, llega hacia la caja principal, los medidores, luego hacia las cajas más alternas y van llegando a la luminaria, a los interruptores, etcétera, etcétera. Entonces, el corazón también tiene un sistema de cableado. ¿Para qué sirve? Porque este cableado va a dar una frecuencia, porque nuestro corazón no es que late cuando le da la gana, sino que el corazón tiene un ritmo, o sea, quiere decir de que tiene un tiempo estimado al minuto de latidos que va a tener. O sea, más o menos la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a hacer ejercicio, puede pasar de 100, 120, 180. Entonces, ¿quién le va a ordenar al corazón que lata a ese ritmo? Es este sistema de conducción, que obviamente está conectado al cerebro. El cerebro va a tener, a través del nervio vago, a través del sistema adrenérgico, va a tener conexiones hacia este sistema para decirle, late más rápido, late más lento. Bien, entonces, ¿cómo funciona este sistema? Todo va a empezar en el nodo sinoatrial o también llamado nodo sinusal, que es donde se localiza en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. Ya, en esa región se encuentra el nodo sinusal. Se le llama marcapaso fisiológico. ¿Por qué? Porque es el que va a marcar el paso, marca paso. O sea, cada cuánto va a latir el corazón.
Por eso se le llama marcapaso fisiológico. Este marcapaso fisiológico tiene una frecuencia de descarga. O sea, es como, no sé si tienen, bueno, en la cocina tienen esa chispa, ya no es necesario utilizar el fósforo porque en la cocina suelta una chispa y se enciende, ¿no? Entonces, más o menos así, suelta esa chispa, este nodo sinusal, en un minuto de 60 a 100 veces por minuto, ¿ya? Entonces, de 60 a 100 veces por minuto suelta esta chispa y viaja hacia todo el corazón. Entonces, ese es el que comanda, ese es el que dice cada cuánto va a latir el corazón. Entonces, manda estas descargas y acá va a tener tres haces. El haz de Bachmann, el haz de Queckenbach y el haz de Torel. Son tres. Torel es posterior. eh, el, todos estos tres se van a unir hacia el nodo aurículo-ventricular. ¿Ya? El haz de Bachmann es este. Es el que va hacia la aurícula izquierda y el haz de Queckenbach es el que une estos dos. Entonces, va a unir y llega al nodo aurículo-ventricular. Una vez que llega al nodo auriculoventricular, este nodo auriculoventricular va a ser en la segunda central. O sea, acá se concentra esta descarga que está mandando, uy, esta descarga que está mandando el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular. Una vez que llega a este nodo auriculoventricular, se detiene. ¿Cuál es la función de los nodos auriculoventricular? Lo que les decía, que el corazón no se contrae al mismo tiempo durante un minuto. ¿Ya? No es que todo la aurícula y el ventrículo se contraen al mismo tiempo, sino que primero se contrae la aurícula y luego el ventrículo. ¿Para qué? Para que se llene el ventrículo adecuadamente y recién se contraiga. Entonces, para que suceda este retraso en la contracción ventricular, ¿quién es el que actúa? El nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular es lento, es de conducción lenta. ¿Ya? Retrasa y una vez que retrasa va conduciendo lento, 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 lento y esa conducción lenta da tiempo a que la vena cava superior y la vena cava inferior logren llenar esta aurícula derecha. Una vez que se llena, también da tiempo para que esta aurícula derecha llene el ventrículo y también tengan una contracción final, que es la contracción auricular, que es la fase final de la diástole para que este ventrículo se llene y una vez que se llene, recién se contraiga y pueda eyectar, ¿ya? Entonces, quien da esta pausa es el nódulo auriculoventricular. Luego sigue un haz que se llama el haz de His. Este haz de His va a tener dos ramas, la rama derecha, que es esta, y la rama izquierda. ¿Cuál es más gruesa? La rama izquierda. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque esta va hacia la circulación sistémica, tiene mayor presión, a diferencia del ventrículo derecho. Esto en la edad adulta, porque en la neonatal es al revés. Ya, entonces, la rama derecha del haz de His, así se le llama a esta rama, va hacia el ventrículo izquierdo y la rama izquierda va hacia el ventrículo izquierdo. Y como es más gruesa, va a tener dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. ¿Ya? Es importante que conozcan estas ramas, que es anterior y posterior, la rama izquierda de las de His, porque estas ramas se pueden bloquear, así como se puede bloquear. O sea, bloqueo quiere decir que no haya conducción. Cuando dicen bloqueo auriculoventricular, es de que la aurícula no tiene conexión con el ventrículo, porque acá en la única zona que permite la conducción de la electricidad de aurícula a ventrícula, que es el nodo auriculoventricular, algo ha sucedido que ha bloqueado. Cuando dicen bloqueo de rama derecha, quiere decir que esta rama derecha de las de His se ha bloqueado. Entonces, no llega conducción al ventrículo derecho. Cuando esta rama izquierda se bloquea, también sucede eso. Hay bloqueo de la rama izquierda de las de His. Cuando se bloquea esta anterior, es un hemibloqueo anterior de la rama izquierda de las de His, porque esta rama se bloquea. Entonces, esa es la nomenclatura. Algo que también tienen que saber es de que
Así como este nodo auriculoventricular tiene una frecuencia de descarga de 60 a 100, el nodo auriculoventricular también tiene una descarga que es de 60 a 40. Y el tejido muscular cardíaco ventricular tiene una descarga de 40 a 20. Entonces, ¿qué pasaría? Dicen que en realidad esto es por las fibras de Purkinje. Al final, eso me olvidé mencionarles, termina en fibras de Purkinje. ¿Qué quiere decir? Las fibras de Purkinje son unas fibras que son de conducción muy rápida, que es el final de todo este sistema de conducción. ¿Qué sucede? Digamos de que ustedes están, que su nodo sinusal por algún motivo, hay una enfermedad que se me formó, enfermedad del nodo sinusal, donde no funciona este nodo sinusal por la edad, o sea, si fibrosa este tejido, entonces deja de conducir o deja de funcionar adecuadamente, entonces ¡puc! Se apaga. ¿El corazón dejaría de latir porque ya no hay quien comande? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque hay como un mecanismo de rescate en el que el nodo auriculoventricular también puede descargar, pero descarga en frecuencias más lentas, o sea, de 60 a 40. ¿El paciente fallecería? No. ¿Por qué? Porque tenemos aún una frecuencia cardíaca comandada por el nodo auriculoventricular. ¿Qué pasaría si este nodo auriculoventricular también falla? Las fibras de Purkinje, que tienen una frecuencia de 20 a 40, también conducirían en esta frecuencia. Obviamente ya es peor porque estarías en una bradicardia patológica, pero igual no dejaría de latir. Incluso sucede algunas arritmias. Las arritmias normalmente pueden suceder también porque hay zonas del corazón dañado, a veces hay infartos que dañan el corazón, o sea, el músculo cardíaco, y este músculo cardíaco se altera. Entonces, al alterarse, puede formarse un foco ectópico. Ectópico quiere decir fuera de lugar. Este foco ectópico, ¿qué hace? Como está loco, como está descontrolado, también genera sus propias descargas. Y digamos que genera descargas de 120, de 120. ¿Qué pasaría? Pues este nodo sinusal normalmente descarga de 60 a 100, digamos que está descargando 80 por minuto. Entonces, tan, 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 y de pronto este llega y descarga más rápido. Entonces, ¿qué pasaría con el ritmo? El corazón no sabría cómo responder. Entonces, subiría la frecuencia cardíaca a 120, estaría desorganizado porque en un momento latiría, no habría ritmo, porque va a latir así, luego así lento, luego así, luego rápido, rápido, luego lento, 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 porque acá le está haciendo caso a este nódulo, a este foco ectópico. Y acá donde late lento le está haciendo a las de His. Entonces, esa es más o menos la fisiopatología de las arritmias. Otra cuestión, ¿por qué es que quien comanda? ¿Por qué el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico? ¿Por qué no es el nodo auriculoventricular? Es por la frecuencia de descarga. Porque si este descarga de 60 a 40, pues no va a no, quien le gana es el de 60 a 100. Entonces, como este descarga más rápido, este ya no va a tener el- la batuta de poder dirigir el corazón. Porque, no sé si se acuerdan, este es el potencial de acción del músculo cardíaco. Ustedes saben que cuando inicia este potencial de acción del músculo cardíaco, hay un punto, ¿no? Este punto de ascenso es gracias a que este sistema de conducción da este inicio que va a hacer pasar el umbral de despolarización. Si es que este estímulo del nodo sinusal es lo suficientemente fuerte para que pase el umbral, se produce esta despolarización del músculo cardíaco y su contracción. Entonces, este potencial de acción cardíaco va a dividirse en dos fases. No sé si se acuerdan que tiene dos fases. Una fase de este periodo absoluto y relativo. ¿Qué sucede en este periodo absoluto?
¿Y qué sucede en este periodo relativo? En este periodo, uy, no me acuerdo el término, periodo de reactividad. A ver, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Refractario. Periodo refractario, ya. Este potencial de acción se divide en dos fases, periodo refractario relativo y periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir? Si es que este corazón, esta fibra de músculo cardíaco, ha llegado a despolarizarse, si es que llega un estímulo en esta fase relativo, es al revés, ¿ya? No me he equivocado. Primero es el absoluto y luego es el relativo. Absoluto y relativo. Entonces, ¿qué sucede? Si es que llega un estímulo durante este periodo absoluto, no va a responder el músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque ya se está despolarizando. Pero si llega en esta parte, sí va a responder. ¿Ya? Entonces acá se va a formar otra despolarización cardíaca. Entonces, en eso se basa de que no vuelva a despolarizarse nuevamente. Por eso es de que este nodo sinusal tiene una frecuencia rápida, entonces este 60-40 no llega a marcar. Esa parte sí se entendió, ¿no? Ya. Entonces continuamos. Ya. Entonces este es el corazón. Tenemos, ahí está el nodo sinusal. Tiene un haz, el primer haz que es el posterior es el Torel, el de Weichenbach y ese es el de Bachmann, ¿no? El haz de Bachmann es el más conocido. ¿Por qué es el más conocido y es el más preguntado el haz de Bachmann? Porque es ¿qué haz permite la despolarización de la aurícula izquierda? El haz de Bachmann, que es este, ¿ya? Entonces, Weichenbach es el que une el nódulo sinusal con nódulo auriculoventricular y el nódulo de Torel, que es el posterior. Ahí está el nódulo auriculoventricular con su haz de His. El haz de His tiene una rama derecha, ya les dije que es única. La rama izquierda, que se divide en dos, en una rama anterior y en una rama posterior. Bien, entonces, acá les voy a enseñar cómo es que se forman las ondas. Y esto es muy importante, es la parte más importante. Creo que con esto pueden dominar todo. En un inicio tenemos el nodo sinusal, frecuencia de 60 a 100, ¿verdad? Entonces, al momento de que nace este haz de Torel, también nacen unas pequeñas ramitas chiquitas, ¿ya? Porque es un sistema de conducción. Entonces, estas ramitas van a conectar con el músculo cardíaco y van a permitir su despolarización. La despolarización lleva a la activación de los canales de calcio, que ya estudian fisiología, y esta activación de los canales de calcio permite la contracción del músculo cardíaco. Hasta ahí todo claro. Entonces, ahí está todo haz de Torel, haz de Bachmann y haz de Weichenbach. Si se dan cuenta, si es que sumamos un vector así, uy, salió mal. A ver, un vector así, un vector así, porque esa es la dirección de la despolarización, ¿verdad? Ahí tenemos otro vector, entonces, y acá otro vector ya. Entonces, si sumamos todos estos vectores, más o menos nos saldría un vector así general, ¿verdad? Ahí está. Ese sería el primer vector que se está formando en esta zona. Y nosotros vamos a poner
un electrodo, o sea, esas derivadas que hemos visto, una derivada acá, que es la, digamos que sea la 2, ¿ya? La derivada, la de 2. Entonces, hemos puesto acá nuestro chupón sobre la pared del paciente. Acá está el chupón. Entonces, este está como que detectando los voltajes. Entonces, les he dicho que el vector, ¿cómo se mide? La cabeza es positiva y la cola es negativa. Entonces, ¿qué ha pasado aquí en este punto? Como la cabeza le está apuntando a este vector, ¿cómo va a graficar este vector al ver una carga positiva? Lo va a graficar en el electrocardiograma, en el papel, como una onda hacia arriba, así, ¿ya? Así lo está graficando en este inicio. Hasta ahí no hay problemas. Entonces tenemos así, ya ha graficado esa onda en esta primera parte. Uy, voy a borrar. Tenemos sí, ya, más o menos así. De ahí, si se dan cuenta, llega el nódulo aurículo-ventricular. ¿Qué pasa con este nódulo auriculoventricular? Les dije que este nódulo auriculoventricular va a dar una pausa. ¿Una pausa para qué? Para que este ventrículo se logre llenar correctamente. Entonces, las pausas se grafican así, en una línea sin subidas ni bajadas, ¿ya? En una línea horizontal. Y luego, una vez que pasa un tiempo estimado, que es de 0,12 a 0,20 milisegundos, nace una rama derecha y luego nace una rama izquierda, que tiene su rama anterior y posterior. Entonces tenemos la rama derecha que va hacia abajo. Tenemos esta rama, este, esta rama derecha primero tiene esta dirección, hacia allá, ¿ya? ¿Por qué? Porque va de anterior hacia la cara posterior cardíaca. Luego tenemos esta rama, izquierda que tiene esta dirección. Y luego tenemos esta otra rama que tiene esta dirección más o menos. ¿Ya? Entonces, tenemos la onda P, el espacio que hemos visto ahí del nodo auriculoventricular, luego una onda negativa porque es la del amarillo. Luego tenemos otra onda para arriba que es esta azul. Y luego tenemos otra onda negativa que es de la otra. ¿Ya? Y luego se marca otra onda T, que ya vamos a ver más adelante qué significa. Ya, entonces, hasta ahora hemos visto las ondas, ya que es la suma de vectores, por qué se forma cada una de estas. Hasta ahí todo claro, chicos. No les he dicho el nombre de las ondas porque tampoco quiero confundirlos. Solo les he dicho que si es para arriba, si es que no es para arriba, si es que es para abajo, hacia dónde está apuntando cada uno. Ya, entonces continuemos. Ya, entonces eso es lo que hemos visto, cómo viaja la conducción entre fibra cardíaca. Recordemos en histología, estas fibras cardíacas tenían discos intercalares. Estos discos intercalares lo que graficaban eran las uniones tipo gap que permitían el paso de iones de una fibra a otra. Acá se formaban los túbulos T y había pues un intercambio iónico. Lo que ya les he explicado, vector de despolarización, recordamos que la cola es negativa, la cabeza es positiva. Si es que yo pongo un vector, perdón, si yo pongo una derivada en la cola que está dándole la espalda, o sea, estoy viendo la cola que es negativa. ¿Cómo se va a graficar en el electrocardiograma? Como una onda negativa.
Si lo pongo al medio, como está al medio entre lo negativo y positivo, ¿cómo va a ser? Puede ser isoeléctrico, o sea, para arriba y para abajo, o también puede ser plano, así, ¿ya? Y si yo lo pongo acá adelante, ¿cómo sería? Para arriba. ¿Por qué? Porque estoy viendo una onda positiva. Es como la luz del carro, ¿no? Para arriba, para adelante, alumbra, algo así. Para atrás queda la oscuridad. Este es el electrocardiograma. Está en un papel milimetrado que es 5 por 5. En el electrocardiograma hay cuadrados grandes y cuadrados pequeños. Ya no se olviden, cada cuadrado grande tiene 25 cuadraditos pequeños. 5 por 5, 25. ¿Ya? No les voy a decir todavía los valores, pero más o menos así. Tenemos este electrocardiograma que tiene ondas. ¿Cómo es que nombraron estas ondas? Se dice de que al nombrarlas fue al azar. O sea, empezaron por la letra P y luego siguieron el orden del abecedario. No sé si es que hubieran querido avanzar por la onda A, hubiera empezado como A, B, C, D, E, pero quisieron empezar por la onda P. No sé por qué. Entonces empezaron por la onda P, esta sería la onda P, luego la siguiente onda, ¿cómo la llamaron? P, Q, ¿ya? Esta sería la onda Q, la siguiente onda que sería P, esta fue la P, esta fue la Q y esta fue la R. La siguiente onda es la onda, esta es la P, Q, R, S. Y finalmente si aparece otra onda es la onda T. Y si apareciera acá una onda extra, se llamaría onda U. ¿Por qué? Porque sigue el mismo orden del abecedario que está. Entonces, onda P, onda Q, onda, perdón, sí, onda P, onda Q, onda R, onda S, onda T y onda U. ¿Ya? Formación de las ondas, lo que les dije, nodo auriculoventricular, nodo sinusal, haz de Torel, haz de Weichenbach, haz de Bachmann, nodo auriculoventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda, anterior, posterior. Ya les expliqué cómo se forman las ondas, ¿no? Entonces, si nosotros pusiéramos vectores, acá nos saldría todo lo rojo, nos daría un vector así. ¿Cómo se va a graficar si es que nuestro chupón, nuestra derivada estuviera acá? Como una onda positiva, ¿verdad? Entonces sería onda P. Ya. Un espacio, ¿por qué? Porque hay una pausa del nodo auriculoventricular. Luego, tenemos este haz de rama derecha del haz de His que tiene una dirección hacia posterior. Entonces, sería negativo. La primera onda, que es la onda, la P, Q, la onda Q. Luego hacia arriba, ¿por qué? Porque tenemos esta rama posterior del haz izquierdo del haz de His, la rama izquierda del haz de His, que sería hacia arriba, que sería la onda R. Y esta otra onda nos daría una dirección posterior y nos formaría la última onda S. Y ahora se preguntarán, ¿por qué la T es hacia arriba? Lo que sucede es de que la T grafica despolarización. Ya. Los vectores que les he mostrado hasta ahora son ondas de, perdón, a ver otra vez. Lo que les he mostrado hasta ahora son ondas de despolarización. O sea, acá se está despolarizando el músculo cardíaco. Acá abajo también se está despolarizando el músculo cardíaco. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que se despolarice? Que va a formar esta onda de despolarización que ya hemos visto, que va a permitir el cambio de voltaje del músculo cardíaco. ¿Para qué? Para la apertura de canales de calcio y que ingrese calcio y calcio permita la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, eso sucede en toda esta primera parte, la despolarización. La onda P que grafica la despolarización auricular. El segmento QRS, que son estas tres ondas, que grafican la despolarización ventricular. Pero tenemos otra onda, que es la onda T, que es esa onda final. ¿Qué grafica esta onda final? La onda T grafica la repolarización, o sea, que regrese este cambio de voltaje a su estado basal, a su estado de reposo, repolarización. Entonces,
Si el vector de despolarización, que era este azul, la cabeza es positiva y la cola negativa, el vector de repolarización, o sea, el vector de repolarización es a la inversa. Empieza en la punta y termina en el nodo sinusal. Entonces tiene una dirección hacia allá. Pero la cola es positiva y la cabeza es negativa. Por eso es de que este vector de repolarización es detectado por em, por esta derivada este, como una onda hacia arriba, porque la cola es positiva y la cabeza es negativa, ¿ya? Por eso es de que es detectado de esa manera. Y por eso se forman esas ondas que hemos visto en esta imagen del electrocardiograma. Ya esto es lo que le hemos visto. Ay, ahí se preguntarán, oye Sergio, ¿hay despolarización auricular? ¿Hay despolarización ventricular? ¿Hay repolarización ventricular? Pero ¿dónde está la repolarización auricular? Porque si me hablas de repolarización ventricular y despolarización atrial, ¿dónde está la repolarización auricular? Lo que sucede es de que esa repolarización auricular es pequeña y sucedería en este espacio de la onda QRS, aquí. Pero como estas ondas son de mayor voltaje, como que la opaca, ¿ya? Y no se valora la repolarización auricular. ¿Cómo se nombran estas ondas? Como les he dicho, empiezan por la P y siguen el orden alfabético. Existen dos tipos de nomenclatura más, los intervalos y los segmentos. Los segmentos, como hemos visto, como es la definición geométrica, los segmentos es la unión de dos puntos. O sea, si yo tuviera un punto acá y otro punto acá, y yo trazo una línea, ese sería un segmento, ya así recto. Ese se le denomina segmento. O sea, toda línea horizontal que no tenga ninguna onda es un segmento. Pero el intervalo es distinto. El intervalo es la suma de segmentos más ondas. ¿Ya? Entonces, si yo digo el segmento, a ver, yo diría el segmento PQ sería desde acá al final de la P hasta el inicio de la Q. Ese sería el segmento PQ. ¿Por qué? Porque no tiene que tener, por definición, un segmento, una onda. Pero si yo digo intervalo PQ, esta cosa cambia. Empieza intervalo P y Q. ¿Ya? Acá hay un punto que se le llama punto J. Que es este, que es el final de la S con la unión con el segmento EST. O sea, el segmento ST es uno de los segmentos que se valoran del infarto, que es al final de la S y al inicio de la T. Segmento ST, porque es una línea nada más. Si es que este sube o baja, es un infarto. Por eso es que a este punto se le llama punto J. Y aquí está. Por ejemplo, PR, intervalo PR es desde la P hasta la R. ¿Por qué no se llama intervalo PQ? Porque debería llamarse intervalo PQ. Lo que sucede es de que la Q no muchas veces se ve y cuando se ve es patológico. Por eso es de que por convención decidieron llamarle intervalo PR. El intervalo QRS inicia al inicio de la Q y termina al final de la S. Intervalo. Se llama intervalo porque tiene ondas. ¿Ya? Acá está otro segmento, segmento ST. Mira. Intervalo QT también es importante. Inicia al inicio de la Q y termina al final de la T. Lo que les decía, el electrocardiograma se divide en cuadrados grandes y en cuadrados pequeños. Cada cuadrado grande tiene 25 cuadrados pequeños porque es 5 por 5. Vamos a tener en el electrocardiograma dos ejes. El eje Y, que es hacia arriba, y el eje X. Hacia arriba o hacia abajo y el eje X que es hacia adelante, hacia la derecha y hacia la izquierda.
El eje X nos va a valorar tiempo. Cuanto más pases a la derecha, ha pasado más tiempo. En cambio, el eje Y nos va a graficar voltaje. Cuanto más suba o más baje, vamos a tener un voltaje, o bien positivo o bien negativo. Entonces, como va a tener hacia la derecha tiempo, nos va a definir una medida de tiempo. Por ejemplo, cada uno de este cuadrado grande, lo que nos va, o sea, 5 milímetros. Cada cuadradito mide 1 milímetro, ¿ya? O sea, ¿cuánto medirá un cuadrado grande? Mide 5 por 5 milímetros. 5 milímetros hacia la derecha y 5 milímetros en vertical. ¿Cuánto vale cada cuadradito? 40 milisegundos, o sea, 0,4 segundos, ¿verdad? Entonces, 40 milisegundos mide cada cuadradito. O sea, pasó un cuadradito, es que ha pasado 40 milisegundos. Pasó dos, 80. Pasó tres, 120. Pasó cuatro, 160. Pasaron cinco, 200 milisegundos. Entonces, un cuadrado grande que haya pasado son 200 milisegundos. O también, si es que lo convertimos milisegundos a segundos, sería 0,1, 2, 3. 0,2 segundos. 0,2 segundos. Y para arriba, cada cuadradito mide 0,1 milivoltios. O sea, en esta, así. Cada cuadradito 0,1 milivoltios. O sea, cada cuadrado grande, ¿cuántos milivoltios tendrá? 0,5 milivoltios. ¿Cómo ustedes saben esta medida? Esta medida es general, o sea, está estandarizado, pero a veces pueden modificarlo, o ya sea por error o porque el cardiólogo ha querido ver otro tipo de trazo más lento. Ustedes, para ver que esté bien calibrado, al inicio de cada electrocardiograma existe esta figura. Esta figura normalmente tiene que tener una altura de 10 milímetros, ¿ya? Si es que tiene 10 milímetros, quiere decir de que está graficando dos cuadrados grandes en altura, que es decir, 1 milivoltio, ¿ya? La calibración normal es 25 milisegundos, perdón, 25 milímetros por segundo, o sea, si tú cuentas 5 cuadrados, esos equivalen a un segundo. Eso dice al pie o en el encabezado del papel, 25 milímetros por segundo. Hasta ahí todo claro, ¿no? Ok, sí. Entonces continuamos. Bien, entonces, esto ya les expliqué. Lo importante es de que traten de identificar la onda PQRS en cada uno de estos electrocardiogramas, porque van a variar de acuerdo a la posición en la que se vea. Como yo les he explicado, acá podríamos dibujar siempre y cuando el vector esté en esta posición, pero ¿qué pasaría si es que está acá atrás? Por ejemplo, acá tenemos la derivada que grafica mejor el electrocardiograma porque ve el eje, es la derivada D2. Pero digamos de que yo estoy viendo el electrocardiograma desde una ABR. ¿Cómo estaría viendo el gráfico del electrocardiograma? Al revés. ¿Por qué? Porque todo lo estoy viendo al revés. O sea, estoy viendo solo las colas. Entonces, ya no empezaría con una onda P positiva, sino sería negativa. Ya no empezaría con una onda Q negativa, sino sería positiva. Una R negativa, una S positiva y una T negativa. Y se vería al revés. ¿Ya? Por eso es de que ustedes, si se dan cuenta, en los electrocardiogramas varían. Por ejemplo, mira ABR. Como les dije, está al revés. Pero mira, el más bonito es el 2. El 5 también está. El 4, el 5 también se ven bien. Otra característica que quiero que noten es lo siguiente. Si se dan cuenta,
Acá ya no están viendo la onda Q. Acá no se ve la Q. No se ve la Q, no se ve la Q, no se ve la Q. Acá se ve un poquito la Q. Acá también se ve la Q. Pero es normal no ver la Q. Eso es lo que les decía. Acá, por ejemplo, arriba no vemos la Q en ninguna. ¿Ya? Otra característica es de que en V1 tú vas a ver la R pequeña, pero la S grande. Y esto va a ir invirtiéndose. O sea, cuanto más avances, la R se va a hacer más grande. Por ejemplo, mira la R en la V6, pero mira la S. La S ya ni se ve. ¿Ya? También es importante que vean esto para poder ver que esté bien tomado el electrocardiograma. Para poder ver si es que un electrocardiograma está bien tomado, hay varios criterios. El primero y el más importante es de que ABR sea negativo. Si es que ABR es positivo es porque han confundido los electrodos. Han puesto el que debería ir en el brazo derecho en el brazo izquierdo y el que debería ir en el brazo izquierdo en el brazo derecho. Por eso es de que salió al revés. Pero este ABR al revés es correcto, ¿ya? Lo segundo es de que cuando ustedes sumen uno y 3 les salga 2. Lo que les dije que es la ley de Endoven. Y lo otro es de que vean esta característica de que en V1 la R es pequeña y luego va a ir creciendo y la S se va a ir achicando de tamaño. Ya esa es otra característica. Eh, Otro que les va a servir más adelante en bloqueos es esto. ¿Cómo nombro a las ondas en el complejo QRS? Por ejemplo, ustedes llegan a ver esta. Entonces ustedes dicen, tenemos uno P, y acá ¿qué sería? La onda Q. No, no es la Q, ya si no es la onda R. Pero si es que me has dicho de que se llama complejo QRS, si es que yo veo la primera onda, debería ser la onda Q. No. ¿Cómo se nombra el QRS? La primera onda que vean que sea negativa se llama Q. Y la primera onda que ustedes vean en el QRS se llama R. O sea, a esta onda que yo estoy viendo aquí se le llamaría R. A esta onda, ¿cómo se le llamaría? R. Si es que yo veo una onda después de la R, ¿cómo se llamaría? Ya no Q, porque la Q debería estar antes. Entonces no hay Q. ¿Cómo se llamaría? S. ¿Ya? Acá abajo, donde sí veo Q. Si es que yo veo esta onda, ¿cómo se llama? R. No, se llama Q porque es la primera onda negativa. Y la primera onda positiva, ¿cómo se llama? R. Y luego ya sigue la S. ¿Por qué les digo por qué es importante esto? Porque a veces nos vamos a encontrar con esta onda. Entonces, si aparece una onda negativa, pueden llamarle onda Q, pero yo no veo la R para poder diferenciar cuál es Q o cuál es S, porque la R me decía que si está antes es Q y si está después es S, pero acá yo no sé si es R, si es Q o S. R sí sé que no es, porque la R es positiva, pero no sé si es Q o S. Entonces, ¿cómo le voy a llamar? Q, onda QS, porque no sé ni si es la Q o la S. Acá, como yo tengo la primera negativa que es Q y tengo la R positiva, entonces como está antes se llama Q y esta se llama R. Acá no hay problema, acá no hay problema, acá no hay problema. Acá, si es que solo encuentro una onda positiva, R, lo que les decía. Si es que encuentro después de una R una onda negativa, le llamo S. Acá lo mismo. Pero ¿qué pasaría en este caso? Yo tengo una positiva R. Luego la que sigue, si es negativa, se llama S. Uy, pero me pareció otra positiva, que parecen orejas de conejo. A este le voy a llamar R prima. O también le puedo llamar, digamos que sea así. A ver, digamos que sea... ay, qué horrible. Digamos de que sea así, otra vez así. Entonces, como es la primera positiva, a esta le voy a llamar R. A esta, como es la siguiente negativa a una R, ese es S. Esta, como es una positiva, pero es más pequeña que la primera, ¿cómo le voy a llamar? R minúscula, ¿ya? A esta, ¿por qué le llamaron R prima? Porque es más grande que la primera, la R original, ¿ya?
pero si es más pequeña se le llama R minúscula. Entonces, ¿cómo se le llamaría a este patrón? RSR', a este RSR minúscula. Eso van a verlo en bloqueos. Ya, esto es lo que les decía, la progresión, que la R tiene que crecer y la S tiene que hacerse más pequeña. Estos son los vectores que les explicaba. Ahora vamos a terminar con lo del electrocardiograma normal. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o todo claro? Ya, todo bien. Ya. Uy. Entonces, esta en realidad es la parte más importante del electrocardiograma porque ustedes conociendo lo normal van a poder encontrar lo normal. Y eso es básico. Porque no van a conocer todos los patrones, porque no van a conocer todas las patologías. Basta que ustedes digan acá hay algo raro, acá sospecho de algo raro. Es más que suficiente si es que no son cardiólogos, ¿no? Tal vez avanzar un poquito más con algún nombre, pero no sé, hay un trastorno del ritmo, hay un trastorno del eje, no está en ritmo sinusal. Entonces, eso nos va a orientar hacia patologías. Y cuando ustedes estén frente a un electrocardiograma, es importante recordar esta clase para que puedan detectar algún tipo de patrón, porque no somos cardiólogos para poder ver de un simple vistazo el diagnóstico, ¿no? Entonces, el electrocardiograma normal. Ya hemos visto esta imagen en la que tenemos las derivadas precordiales y las derivadas estándares, que se dividen en bipolares, que son uno, 2 y 3, y unipolares, que es ABR, ABL y ABF. Y las precordiales que son estas. Lateral alta, 1 y ABL, lateral baja, V5, V6, cara inferior, 2, 3 ABF, cara septal V1, V2, cara anterior V3, V4, y ABR que nos servía para poder ver si estaba bien tomado este electrocardiograma. Ya hemos visto este plano que hemos dicho hacia la derecha es positivo y hacia abajo, ¿ya? Entonces, tenemos algo que se llama la lectura sistemática. Cuando ustedes estén frente a un electrocardiograma, así como en una radiografía, tienen que seguir una lectura sistemática para que no se les escape ningún detalle. Porque qué tal ustedes empiezan y dicen, ah, frecuencia cardíaca, ritmo, ya está bien. Y se les pasó a evaluar las medidas y había un infarto. O tal vez habían signos de que tal vez había un crecimiento auricular o de un crecimiento ventricular. Entonces se les escapó. ¿Por qué? Porque no siguieron una lectura sistemática. Entonces, hay una mnemotécnica que me gusta que se llama fremito, así como los sonidos que escuchaban en neumología, fremito. ¿Por qué? Porque acá se van a recordar que tienen que ver frecuencia, ritmo, eje, medidas e hipertrofia, ¿no? Entonces, comenzamos con frecuencia. ¿Cómo ustedes van a calcular la frecuencia cardíaca? Hay varios métodos, ¿ya? Este es uno de los métodos más utilizados y es el más exacto. ¿Por qué? Porque este les va a decir exactamente cuándo tiene frecuencia cardíaca. Aunque claro, ya no es útil porque normalmente los papeles del electrocardiograma ya te dan la frecuencia cardíaca y no tienen que estar calculando ni contando los cuadraditos. ¿Pero en qué consiste? Ustedes van a buscar dos ondas R. Ya saben cuál es la onda R. Y van a contar cuántos cuadraditos pequeños existen entre estas dos ondas R. En este caso, por ejemplo, encontramos 15 cuadraditos. Entonces, ¿cómo van a hacer? Van a dividir 1500 entre el número de cuadraditos. En este caso son 15. 1500 entre 15 les da 100. Entonces, la frecuencia cardíaca en este paciente es de 100 latidos por minuto. Ese es el más exacto porque les dice exactamente, valga la redundancia, cuántos cuadraditos, cuánto es la frecuencia cardíaca. Y luego tenemos este otro método que es mucho más sencillo porque ustedes solo van a contar cuadrados grandes, ya no pequeños. El asunto es de que ustedes tienen que buscar que las ondas R exacto coincidan con la línea del cuadrado grande para que sea más fácil pues contar. En este caso tienen uno, 2, 3. Van a dividir el número de cuadrados grandes, perdón, van a dividir 300 entre el número de cuadrados grandes.
Entonces, 300 entre 3, ¿cuánto es? 100. Si es que sería 300, si encuentran 10 cuadrados entre estos RR, sería 30 la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, así más o menos es. Y el método más sencillo y el que yo suelo utilizar es este. Que ustedes se aprendan esta secuencia: 300, 150, 100, 75, 60, 50. Hasta acá. Si quieren, lo siguen. Pero lo que normalmente es 300, 150, 100, 75, 60, 50. 300, 150 y así. Repiten, repiten, repiten hasta que se acuerden. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a no... Porque acá realmente tienen que hacer, digamos que sea entre 4 o entre 7, digamos. ¿Cómo van a dividir? Van a tener que buscar calculadoras, sacar un papel, etcétera. Y este va a ser mucho más difícil, pues. 1500 entre 8. Entonces ya, pues tienen que dividir entre 2, entre 3, ya. Pero con esa secuencia que les dije, va a ser más fácil. Porque, por ejemplo, acá. Yo digo 300, 150. O sea, lo que buscan es de que esta onda R coincida con la línea de un cuadrado grande. Entonces cuentan desde la siguiente línea R, desde la siguiente línea del cuadrado grande. 300, 150 y donde caiga la siguiente onda R, 100. Entonces esa es la frecuencia cardíaca. 300, 150, 100. Si es que hubiera caído acá sería 75. Si es que hubiera caído acá, 60. Si es que hubiera caído acá, 50. Y así. Si es que hubiera caído, digamos, acá. Acá sería 300. Acá sería 150. 100, 75, 60, 50. Y así. ¿Ya? ¿Cómo ustedes van a calcular el ritmo? ¿Qué es el ritmo? Ustedes lo que van a buscar cuando se preguntan el ritmo es de que el corazón esté siguiendo las órdenes del nodo sinusal. O sea, hemos dicho que el corazón es así y que quien le ordena es el nodo sinusal que está en la aurícula derecha. Y ese es el que va a marcar el paso, el latido del corazón. Así, ¿no? Entonces, ¿está siguiendo el, el ritmo del nodo sinusal o no? Para eso sirve esta pregunta, el ritmo. Entonces, hay criterios. El primero de ellos es de que la frecuencia cardíaca esté entre 60 a 100. ¿Por qué? Porque ese es el ritmo del nodo sinusal. ¿Qué es lo que buscamos? Que el RR esté entre 3 y 5 cuadrados grandes. ¿Ya? Nada más. O que le salga 60 a 100 a la frecuencia cardíaca. El intervalo RR debe ser constante. O sea, las RR deben ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que de acá a acá hayan 3 cuadrados grandes. De acá a acá, 3 cuadrados grandes. Tal vez 3 cuadrados grandes y un cuadradito pequeño, no pasa nada. Pero digamos de que de acá a acá haya un cuadrado, de acá a acá haya 3, de acá a acá haya 5. Entonces ahí hay una variación. ¿Mm? Luego continuamos con el tercer criterio, que es la onda P. ¿Cómo debería ser la onda P? En donde en la derivada 2, 3 y ABF positiva y negativa en ABR. Puede ser bifásica en B1, no hay problema. Bifásica quiere decir que empiece positiva y luego negativa. Y finalmente, cada onda P debe ser seguida de un QRS. Es decir, que después de una onda P, tú veas un QRS. Después de una onda P, un QRS. ¿Qué pasaría si es que tú ves un QRS acá y la onda P está después? Ya, este no está en ritmo sinusal. Entonces, que cumple esos cuatro criterios, no hay problema. Ritmo sinusal normal, ¿por qué? Porque cuenten 1, 2, 3, 4 cuadrados. 1, 2, 3, 4 cuadrados. 1, 2, 3, 4 cuadrados, no hay problema. Después de una P hay un QRS, sí. Después de una P hay un QRS, sí. ¿Qué más veíamos? Que la frecuencia cardíaca está entre 60 a 100, 300, 150, 100, 75. Entonces, ¿está entre 60 a 100? Sí. Bueno, acá no podemos ver que esté positivo en 2, ¿no? Pero hasta ahora está en ritmo sinusal. ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, este también está en ritmo sinusal, pero ¿qué pasa? Que está en taquicardia. 300, 150. Pasa a los 100, ¿no? Pero cumples con los otros criterios. Por ejemplo, después de una P y un QRS. RR está regular, ¿no? 2.
dos cuadrados grandes y así se mantiene. Bradicardia, lo mismo que taquicardia. Y lo que sí es de que hay un término que se llama arritmia sinusal, que con la inspiración y expiración va a variar un poco la distancia entre los RR. Cuando hay una inspiración, hay bradicardia, perdón, hay taquicardia, y cuando hay expiración, hay bradicardia. Acá hay uno, 2, 3, 4, más o menos 3, 4, ¿no? Porque acá hay mitad, mitad, más uno, 2, 3, 4, ¿no? Acá hay 3 más un poquito más. Pero ¿qué sucede? Que es mínimo, pues la diferencia serán 2, 3 cuadraditos. Y si se dan cuenta, sigue este patrón. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Y es normal, ¿ya? No hay problema. Eh, y hemos visto frecuencia, y hemos visto ritmo y ahora el eje. ¿Qué quiere decir el eje? Ya hemos dicho. Frecuencia está sencillo, que siga el nodo sinusal. Eje, que siga estos criterios, que esté comandado por el nodo perdón, nodo sinusal o sinotrial. Y el eje quiere decir que este nodo sinusal apunte donde debería apuntar, o sea, hacia la izquierda y hacia abajo. Así, ¿no? Porque ¿qué pasaría que si es que la dirección sí es del nodo sinusal, pero se va para la derecha o se va para arriba? Entonces quiero ver hacia dónde está apuntando el vector general, la suma de todos los vectores de despolarización. Entonces, este es sencillo. Ustedes únicamente tienen que ver dos derivadas, o bien la derivada 1 y la derivada ABF, ¿ya? Si es que uno es positivo, pero van a ver el QRS, la suma del QRS. Normalmente la onda más grande del QRS es la R, entonces no es necesario que ustedes sumen o resten. Si es que la suma del QRS, o sea, digamos de que la onda R tenga para arriba 10 cuadraditos y la onda Q tenga 2 cuadraditos, la onda S un cuadradito, entonces serían más 10 menos 3 que van hacia abajo, sería para arriba 7. Entonces es una onda positiva. Y lo vamos a ver con más ejemplos. Pero digamos de que me salga un QRS positivo en uno y en ABF un QRS positivo. Entonces, ¿cómo estaría el eje? Normal. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es que se encuentre entre estos dos. Hemos dicho que en el plano, ese plano que les mostré, la onda, la derivada uno está en cero y la derivada BF está en más 90. ¿Ya? Entonces, entre estos dos, ahí tiene que estar. Eh, si es que se va a la izquierda, ¿cómo es? Cuando en QRS en uno es positivo y en ABF es negativo. ¿Cómo se iría? En uno es positivo, entonces se mantiene, a ver, voy a cambiar de color, se mantiene en esta dirección, pero en ABF como es negativo, se iría para arriba. Entonces, ¿dónde caería más o menos el vector? En esta región. Entonces sería desviado hacia la izquierda. En el otro caso, si es que uno es negativo, ¿hacia dónde iría? Hacia la derecha, hacia acá. Y ABF como es positivo, entonces hacia abajo. Entonces, ¿dónde caería más o menos el vector? Aquí. Entonces sería un eje desviado hacia la derecha. Y si es que se va en esta dirección, o sea, ambos son negativos, es una desviación extrema. ¿Por qué se iría el vector hacia un lado? Se puede ir cuando hay tejido muerto, por ejemplo. Si es que nosotros tenemos un corazón ahí, que su vector normalmente debería ser así, pero ¿qué pasa? Que este vector mayor es la suma de los vectores chiquitos que ya les mostré, que se va acá, que se va hacia acá, que se va hacia acá abajo, entonces al final nos sale un vector grande. Pero ¿qué pasa si es que acá hay un infarto y se muere este tejido? Entonces quita un vector. El vector ya no apunta en dirección, sino sería para acá, ¿ya? ¿O qué pasaría si es que acá sucede el infarto? El vector se estaría yendo para allá. Entonces por eso varía. U otra situación, ya no es un infarto, sino que el tejido en el ventrículo derecho ha crecido. Entonces, como ha crecido, van a haber más vectores, el vector va a ser más grande. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría el vector? Hacia acá.
¿Ya? Entonces hay muchas causas por las que pueda cambiar el eje. Y eso es lo que nos orienta. Por ejemplo, es un eje desviado hacia tal lado, hacia la derecha. Ah, bueno, voy a sospechar de una patología pulmonar porque eso causa que el ventrículo derecho se hipertrofie, ¿no? Entonces, hay que pedirle pruebas para eso, pruebas pulmonares, hay que pedir un ecocardiograma. Para eso sirve esto del eje. Y acá hay ejemplos, por ejemplo, acá vamos a ver. En uno, vamos a ver acá. Acá en uno, ¿cómo está? Positivo, ¿no? Porque la R está hacia arriba y obviamente le gana a los de abajo. Acá en AF es para arriba, entonces, ¿cómo está el vector? Normal. Ok, creo que hay mejores ejemplos. Ya, ese está mejor. Entonces, ustedes tienen este electrocardiograma, todas las derivadas, las 12 tienen uno. Uno hacia dónde está apuntando principalmente hacia arriba, ¿no? Porque esto apunta más o menos 10 cuadrados pequeños y hacia abajo será un cuadradito, ¿no? Que es esta S. Entonces es para arriba. Uno es positivo y ABF también es positivo. Entonces el eje ¿dónde está? Normal. Acá. Uno. ¿Hacia dónde apunta? Hacia arriba. ¿Cuántos cuadraditos? Uno, dos. ¿Y ABF cuánto apunta? Más o menos para abajo apunta 10 y para arriba 2. Entonces sería para abajo 8. Abajo es negativo y arriba es positivo. Entonces, ¿cómo estaría el eje? Dibujan su eje. Así está mi eje. Acá está uno positivo y acá abajo está ABF positivo. Y eso es lo normal. Pero ¿cómo está mi uno? Mi uno está hacia adelante. Dibuja uno, 2, 3. Más o menos aquí así sería mi vector. ¿Ya? En ABF, ¿cómo es mi vector? Negativo, porque hemos dicho 10 menos 2, 8. 8 hacia abajo. Entonces dibuja. Hacia abajo, no, no es hacia abajo, porque ABF hacia abajo es positivo, pero hacia arriba es negativo. Para arriba. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos mi vector está así para arriba. ¿Ya? Entonces, la suma de esos dos vectores, ¿hacia dónde me está apuntando? Hacia allá. Entonces, es un eje desviado ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y ahí acá tenemos el plano hacia la izquierda, hacia arriba, y el eje está desviado hacia la izquierda en este electrocardiograma. Acá, ¿cómo es? En uno, ¿hacia dónde está apuntando? Tenemos uno, dos, dos y medio, más o menos tres para arriba, y para abajo tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, finalmente, uno es negativo. ABF es obviamente positivo. Entonces, dibujamos nuestro plano. ¿Cómo es uno negativo? O sea, hacia la derecha, ¿no? ¿Y cómo es ABF? Hacia abajo. Entonces, ¿cómo saldría el vector? Así. ¿Hacia dónde está desviado el eje? Hacia la derecha. Acá lo mismo. ¿Cómo está uno? Uno está en uso más. Uno, dos para arriba y cinco para abajo. Entonces, para abajo uno es negativo. ABF, ¿cómo está? Positivo. Dibujas en tu plano. ¿Cómo está? Uno hacia allá y ABF hacia abajo. ¿Cómo está? Desviado hacia la derecha. Y así. Acá igual. Para arriba es positivo. Uno es positivo y ABF es negativo. Entonces, hacia el este. Hacia ese lado y hacia arriba. Y el eje está desviado hacia la izquierda. Y acá hay más ejemplos que los van a poder resolver. Acá están todas las causas de desviación hacia la izquierda y hacia la derecha de que puede haber. Por ejemplo, derecha, como les dije, es patología pulmonar. Por ejemplo, EPOC, cor pulmonar, estenosis pulmonar, tromboembolismo pulmonar, entre otras. Vamos a la parte de medidas. Las medidas son importantes porque también nos dan patologías. Estos son
las medidas normales, la onda P tiene que tener una duración menor a 0,10 segundos, o sea, es dos cuadraditos pequeños y medio, porque cada cuadradito es 0,04. Dos cuadraditos y medio es 0,04 más 0,04, 0,08, más la mitad de uno más 0,10. La amplitud en la onda P no se suele medir, o sea, se dice de que la onda P tiene que ser como un cuadradito, es decir, hacia la derecha 2,5 cuadraditos pequeños y hacia arriba 2,5 también. El intervalo PR 0,2 a 0,20, este es uno de los más importantes porque nos va a dar dos patologías. Si es que es corto, nos da los síndromes de preexcitación. Si es que el PR es largo, nos da los bloqueos AB. ¿Ya? El QRS también nos da algunas ideas. Cuando es largo, también nos puede indicar síndromes de preexcitación. También nos da el origen de la arritmia. Cuando el QRS es ancho, nos dice que es una arritmia de origen ventricular. Cuando es un QRS corto, nos dice que es una arritmia de origen supraventricular, o sea, de las aurículas. El segmento ST no se suele medir, lo único que tienes que ver es que si es que tiene desnivel, o se va muy arriba o se va muy abajo. Es lo único. Y nos indica infarto, ¿ya? El intervalo QT va a variar, requiere una corrección de acuerdo a la frecuencia cardíaca, que lo vamos a ver más adelante. Este intervalo QT nos ayuda porque es un orientativo del calcio. Si es que hay niveles de calcio elevados, el QT es corto. Si es que hay niveles de calcio bajos, el QT es largo. O sea, es al revés. La onda T es variable, no se suele medir en duración. En amplitud se dice de que no debe pasar un octavo ni a dos tercios de la onda R. O sea, en general no debe ser más alta que la onda R. ¿Por qué? Porque cuando está muy alta nos da signos de que hay un calcio elevado, perdón, potasio elevado en la sangre, o sea, hipercalemia. Y cuando está muy baja es potasio bajo. También tiene que ver mucho con las características de infarto. O sea, los infartos también hacen variar la onda T. Esto es todo lo que hemos visto ya, cómo se llama cada intervalo, cada segmento, por qué se llama intervalo, por qué se llama segmento. Lo que les decía de las ondas, de la onda del segmento QT, que requiere corrección. ¿Cómo se corrige el QT? QT corregido es igual al QT entre la raíz cuadrada del RR, pero en segundos. O sea, si es que allá, acá, yo tengo 0,6 segundos entre estas ondas RR, acá lo pongo, 0,6 segundos. Como lo calculo, ya saben cuánto mide cada cuadradito. Cada cuadradito es 0,04 segundos. Ya. Entonces, raíz cuadrada de 0,32 entre raíz cuadrada de 0,6 me da 0,41. Y este es el QT corregido, porque si tú mides el QT normal, sin corrección, me saldría 0,32 segundos. ¿Ya? Valores normales, en varones tiene que ser menos de 0,44 y en mujeres menos de 0,46. Lo que les decía, el eje se aleja del infarto, pero se acerca a la hipertrofia. ¿Por qué? Porque va a haber más vectores. ¿Y por qué se aleja? Porque va a haber menos vectores. Y estos vectores que sí están, lo van a jalar. En realidad en el EKG no es correcto decir, oigan, este paciente tiene una hipertrofia derecha, o tiene una hipertrofia izquierda, o tiene dilatación auricular, sino que son signos sugestivos de hipertrofia o de crecimiento auricular, signos sugestivos de crecimiento ventricular. ¿Por qué? Porque no están viendo directamente para que puedan decir que es hipertrofia. ¿Ya? Además que hipertrofia es un término anatomopatológico, no lo pueden mencionar. Ustedes tienen que decir signos sugestivos de crecimiento. La despolarización auricular normal es de esta manera. Primero la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque acá está el nodo sinusal. ¿Y quién lleva la despolarización hacia la aurícula izquierda? El haz de Bach. Entonces, estos haces tienen esta dirección vectorial en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda tienen esta dirección. Si es que yo tuviera un sensor V1 en esta sección, ¿cómo va a ver al uno? Va a ver la cabeza. Pero ¿cómo va a ver al
al vector 2 casi la cola, ¿no? Por eso es de que va a graficar en V1 la onda P, suele ser isoeléctrica, positivo y luego negativo. Pero el 2, ¿cómo va a ser? Positivo, porque ve la cabeza de uno y ve la cabeza de 2. Por eso es de que es positiva en ambos. ¿Ya? ¿Qué sucede? Hay signos de crecimiento. Normalmente se dice de que la primera parte, o sea, si tenemos la onda P, así, y nosotros la dividimos en una mitad. Esta primera mitad corresponde al uno, o sea, a la aurícula derecha. Y esta segunda mitad corresponde aquí a la aurícula izquierda, ya, o sea, al 2. ¿Qué pasa si es que este uno, esta aurícula derecha, crece? Perdón. ¿Qué pasa si es que esta aurícula izquierda crece, ya sea por una dilatación, porque ha habido algún problema en esta zona? ¿Cómo se va a ver esta onda P? Va a haber una onda P así, como con cachitos, así como vemos acá. O sea, a esto se le denomina P mitral, ¿ya? Porque es como la mitra del cura. ¿Qué pasaría si es que el problema no es en la aurícula izquierda, sino es en la aurícula derecha? Se vería una onda P muy alta, o sea, más de 2,5 cuadraditos pequeños. Y esto se le llama onda P pulmonar, porque hay un problema en la aurícula derecha que tiene que ver con el pulmón, ya sea EPOC o un cor pulmonar. ¿Ya? Entonces, aurícula izquierda, crecimiento de aurícula izquierda es P mitral, o sea, un crecimiento hacia el eje X, o sea, va a ser mayor a 2,5 cuadraditos, o acá una P pulmonar hacia arriba, más de 2,5 cuadraditos. Lo que les decía, derecha, izquierda, crecimiento P alta o P pulmonar, o P ancha o mitral, que es crecimiento auricular izquierdo. Acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Uy, acá no se ve. A ver, ¿dónde está? Supuestamente esta es una P pulmonar porque es alta. Perdón, perdón. Supuestamente es una P mitral, porque si se dan cuenta empieza como así. Empieza un lado y otro lado. Y esta es una P mitral. Acá se ve bien, acá también se ve bien. Acá más o menos. Ya. Y esta es una P pulmonar. Si se dan cuenta, también está alta, alta. Y luego está el crecimiento ventricular. Este es el corazón normal. Y les expliqué cómo se forman los vectores. Para el crecimiento ventricular izquierdo hay criterios. ¿Ya? El criterio más conocido es el Sokolov-Lyon, que es sumar la onda S, o sea, mido la onda S en la derivada V1 y sumo a cuánto mide la onda R en la derivada V5 o V6. ¿Cómo elijo? La más alta, sea V5 o V6. Cualquiera que sea más alta, lo coloco y lo sumo a esta onda S en V1 y si es que ese suma me sale mayor o igual a 35 milímetros, hay una hipertrofia ventricular izquierda. Y acá hay otros índices. Se dice que el de Cornell es mucho mejor que cualquiera de estos, pero aún está en discusión. Esto es como se mide, por ejemplo, acá, en V1 o V2, cual sea el más grande, yo voy a medir la onda S. Entonces mido, me sale más o menos 15. Acá tengo un V5, V6, me sale más o menos 14. Esos 15 más 14 más o menos es 29. ¿Ya? No llegaría. Hipertrofia ventricular derecha. Hay también otros criterios, por ejemplo, el índice de Cabrera, que dice de que tengo que hacer R sobre R más S. Si es que esto me sale mayor a 0,5, hay una hipertrofia ventricular derecha. Acá sumo 13 entre 13 más 4, 13 entre 17, 0,76. Entonces hay una probable crecimiento ventricular derecho. Pero como les dije, hay varios criterios. Por ejemplo, este otro criterio que es onda R en V1 más onda S en V6, que tiene que ser mayor o igual a
a 11 milímetros. Al final, lo que nos da la certeza de que ha crecido o no ha crecido es una ecocardiografía. Esos son ejemplos que les dejo. Esto es, en resumidas cuentas, el de Sokolov-Lyon, ya sea para derecha, que es el primero, este es de derecha, perdón, este de izquierda, y el de abajo es el de derecha. Mayor a 35 o mayor o igual a 11, en el caso de la derecha. Y eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda, me lo dejan saber. Como les dije, es el electrocardiograma básico. Es lo principal o lo más importante que tenían que saber.